tardes, buenos días o buenas noches según el momento en el que veas este video que traemos, que traemos para las redes sociales, porque hoy vamos a hablar un poco acerca de Fernanda. Todos ya conocemos a Fernanda a través de las redes sociales, todos hemos escuchado con respecto a este caso que ha sido bastante doloroso, que ha sido bastante complicado, pero también ha sido bastante lastimoso, sobre todo para la familia de Fernanda, ya no tanto por el dolor que genera la pérdida, sino por la omisión por parte de las autoridades y también por el hecho de que la misma sociedad suele ser a veces un poco dañina con lo que comenta, con lo que dice o con la manera en la que se expresa con respecto a este tema en particular. Te agradezco muchísimo, Lisbeth Martínez Quiliano, ella es la mamá de Fernanda. Te agradezco muchísimo que platiques con este medio, con Acontecimiento Yucatán, porque no solamente platicas con un portal en redes sociales, vas a platicar con otras mujeres y al final de cuentas, pues bueno, tu mensaje creo que le puede servir a mucha gente que pudiera estar en una situación similar en la que estuvo Fernanda, o que pudieras ayudar a que se evite esa situación por completo. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por estar aquí ustedes en mi casa, apoyándome, difundiendo efectivamente este mensaje, esta experiencia dolorosa, porque lo que menos queremos de verdad es que exista otra Fernanda más, ¿no? Otra madre que camina con este profundo dolor, ¿no? Y sí compartir efectivamente la experiencia de que cuando nosotros salimos a hacer la marcha para pedir justicia, no era una justicia física, porque pues el que la asesinó, pues se quitó la vida. Pero lo que nosotros estuvimos esperando desde el asesinato de Fernanda es que las autoridades se pronunciaran de manera enérgica en contra de los feminicidios, en contra de la violencia de las mujeres, y que nos hiciera sentir a todas las mujeres seguras. Y no fue así. Hoy puedo pensar que pues estamos gobernados por gente tal vez con pensamientos machistas, porque yo creo que en este caso la empatía debe de ser tanto de hombres como mujeres. Y me doy cuenta también que hemos revolucionado, que esta situación de Fernanda está transformando conciencias, porque incluso hay hombres que han escrito de verdad cosas realmente hermosas y se solidarizan y dice, puede ser mi hermana, puede ser mi hija, puede ser mi madre, puede ser mi tía, puede ser mi amiga, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que las autoridades no piensen lo mismo y digan que van a tomar medidas más drásticas, que van a revisar todo un sistema de justicia, de revisar qué es lo que está pasando, qué está mal? ¿Por qué las mujeres en Mérida están siendo agredidas? Llámale de manera constante, porque matan a Fernanda y 5 días después matan a Norma Yolanda, ¿no? Entonces nos estamos dando cuenta de que Mérida se está tiñendo de rojo, de que Mérida no es segura, de que Mérida no es blanca. ¿Y qué medidas se están tomando al respecto? Tanto en la cuestión de educación de los niños, porque pues yo ahora entiendo que así como se aprende español, así también se debe aprender sobre violencia de género y empezar a transformar y a cambiar esa forma de pensar para que podamos vivir en una sociedad más tranquila, en conjunto con nuestras autoridades, ¿no? Yo creo que es muy importante, bueno, hace unos días leí que el presidente municipal al fin aceptó que tenemos un problema, ¿no? Yo creo que vamos, digamos, ganando gracias a todo este movimiento que se ha hecho con Fernanda,
a la solidaridad de tanta gente que la verdad yo no tengo palabras para agradecerle todo su apoyo. Hicimos también, estuvimos recabando firmas también. La gente nos ha apoyado, hemos rebasado más de 1,500 firmas solicitando al gobierno referente a las medidas que se deben de tomar, ¿no? De lo que se debe hacer en el caso de Fernanda para tratar de evitar que esto vuelva a suceder. Creo que con esto respondes también una pregunta a lo mejor bastante recurrente, pues tal vez en las redes o tal vez de alguna otra manera te la hayan externado. Al momento de que se exige justicia, me comentabas hace un momento que mucha gente también te ha agredido diciéndote, bueno, ¿justicia para qué? ¿No? ¿Ya para qué quieres justicia si a quien debemos llevar ante las leyes ya no está? O sea, casi diciéndote, ya estuvo, ya vamos a cerrar el caso o ya, bueno, finalizó la vida de Fernanda, déjalo ahí y a lo que sigue, ¿no? Y creo que con esto respondes esa pregunta, ¿no? Porque ahorita ya la justicia no es para tu hija en sí, sino más bien para la memoria y para lo que ella también, de alguna manera, en lo que ella más bien creía, que era que las mujeres podían estar libres de violencia y que podían estar en una sociedad un poco más equitativa y más justa. Así es, efectivamente, ¿no? Como dices tú, la poca empatía de las personas hacia eso. Si tú me preguntas que yo hubiese pensado estar en estos zapatos, yo te hubiese dicho nunca. Yo me doy cuenta que nadie está exento, ¿no? Fernanda aquí nunca vivió un estado, llámale, de violencia física. Ella vivía conmigo, con sus hermanos, con sus abuelitos. La persona que llegó a esta casa y se le abrió las puertas fue una persona, llámale, normal, encantador. Nunca vi a Fernanda con un moretón, nunca vi a Fernanda que fuera, pues aquí en esta casa por parte de esa persona víctima de alguna violencia. Era una persona, llámale, normal. Fernanda era una niña muy inteligente. Yo creo que se empezó a dar cuenta de ciertas actitudes y fue cuando dijo, ya no quiero una relación contigo, ¿no? A lo que voy con esto es que no siempre el príncipe encantador, ¿me entiendes? Puede ser una persona que no pudiera ser un feminicida, hoy me queda claro. Y eso es lo que yo quiero compartir con muchas mamás, con mucha gente, y estar también, digamos, difundiendo los signos, digamos, de violencia que se pueden dar desde que te quito el celular y te dejo incomunicada, ¿no? Que a veces son cosas que a nosotros podemos verlos normal y realmente no es normal. Yo de pronto sí llamaba a Fernanda y no me contestaba, fíjate. Y por algunos mensajes hemos notado que le quitaba su celular. Yo creo que, mira, la gente juzga, pero yo creo que una persona que sabe manipular se mete hasta en la mente más inteligente. Y eso es lo que a mí me aterra como madre, ¿no? Porque todos esos foquitos de alerta son los que tanto jóvenes como niños deben de aprender para que siempre estén alertas, para tener una educación sobre eso. Esa es, digamos, la justicia que yo pido para Fernanda, ¿no? Que se cambien las cuestiones en educación, que se difunda más las cuestiones de la violencia de género, que se tomen medidas más drásticas con quien atente contra la vida de una mujer y que empecemos a cambiar esa forma de pensar, tanto hombres como mujeres.
y que existan programas que los difundan. Porque te digo, esta no es cuestión de situación clasista, como también me dijeron. Fernanda no vivía en el norte, Fernanda vivía en el oriente. Y le pasa también a la de Canacín. Y también le puede pasar a la del norte. Esto ya es una cuestión donde el gobierno tiene que tomar medidas muy, muy drásticas y ponernos en su agenda, porque no somos parte de una agenda. Y las leyes, ¿quiénes hacen las leyes? Los hombres. Y también debe de haber más injerencia de las mujeres en ese aspecto. Y no estar detrás de un escritorio. Debe de haber incluso dentro de esos programas gente de verdad que lo pueda sentir en carne propia. Claro. Porque detrás de un escritorio puedes escribir lo que sea, pero lo has vivido. Hoy incluso veo cómo critican a las mujeres que tomaron allí en México la Comisión de los Derechos Humanos. ¿Cómo las critican? ¿Cómo les dicen que si el cuadro, que si eso es vandalismo? Por Dios, han estado en esos zapatos. ¿Qué te diría hoy? Lo rompo, lo quemo, lo pinto, lo destruyo. Porque eso lo puedes reconstruir. Pero en la vida de tu hija, jamás. Entonces estás viendo los gritos de mujeres, de que las instituciones no hacen nada. Y lo estás viendo en México, en una ciudad sumamente grande. Y aquí en Mérida, dime, ¿nos quedamos mudos también? No, y Mérida, bueno, desde épocas pasadas ha tenido el antecedente de que las mujeres pues han de alguna manera generación tras generación arrastrado esta parte de la violencia. Era demasiado común antiguamente, ¿no? Que las abuelitas o que incluso muchas de nuestras mamás, ¿no? Hablando de la generación de mujeres de entre 50 a 65 años, hayan normalizado también este tema de la violencia. Y con el caso en específico de Fernanda, vemos también que se da una figura diferente, porque muchas veces juzgas a la mujer porque aún estando en un espacio de violencia se mantiene y se aferra a lo mejor a la persona y ahí se queda, y luego cuando se da la situación, cuando se da el homicidio o el asesinato, como le quieran llamar, muchos dicen pobrecita, pero muchos otros dicen pues es que también ella, ¿para qué se queda? En el caso de Fernanda, Fernanda había logrado salir de esa parte, pero aún así la violencia la alcanzó. Aún así la violencia de aquella persona que no soportó el tener que romper a fuerza con esta relación, buscó la manera de llegar y de dañar. Entonces, la violencia no solamente la vamos a sufrir en el caso de la pareja, con la pareja estando junto a nosotras. Pudiéramos también sufrirla aún queriéndolo alejar de nuestras vidas. Y es aún más aterrador, ¿no? Por supuesto, así es, efectivamente, ¿no? Yo creo que Fernanda, mira, si tú me preguntas, creo que en ningún momento le cruzó la idea de que la iba a matar y de esa manera. Y me asombra mucho, de verdad, bueno, que no tuvo ni la más mínima misericordia, ¿sabes? Aquí está Fernanda con su abuelito, con su tío, conmigo, cuando esta persona llega, engañando a Fernanda, diciéndole que van a ver un trabajo. Y así se lleva Fernanda ese día. Se la lleva alrededor de las 2:10 y a las 2:40 Fernanda ya estaba muerta. Él sabía perfectamente que nos estábamos recuperando de la muerte de mi madre, que fue una persona muy importante en nuestras vidas, la segunda madre de Fernanda, y que las últimas palabras de esa señora para mi padre fueron, le dijo, cuida a Fernanda. Y él lo sabía perfectamente bien. Entonces, para que te des cuenta de cómo estamos como sociedad, que no tuvo ni la más mínima piedad, ni la más mínima misericordia
porque acá vino, compró los refrescos para el abuelito, a sabiendas de que iba a matar a Fernanda, ¿no? Y si hablamos de educación, como tú dices, yo misma reconozco que tengo la educación de mi madre de los años 1940, ¿no? Yo me acuerdo que una vez que le conté a mi madre de alguna situación, me dijo, hija, es tu cruz, la tienes que cargar, ¿no? Pero bueno, yo en ese entonces, pues también dije, pues no cargo mi cruz, y afortunadamente fui recibida en casa de mis padres, con mis hijos, con mucho amor, ¿no? Y acá se les brindó todo el amor. Entonces, Fernanda, podía decirte que ella desconocía que era una violencia, digamos, de género, ¿no? Fernanda tenía un corazón sumamente noble, sumamente generoso, siempre pensaba en ayudar a los demás, se preocupaba hasta por el agua, una revolucionaria de ideas, siempre pensando en que las personas deberían tener una salud integral, cuerpo, mente, alma. Y esta persona la manipuló, le engañó, se fue metiendo poco a poco y a poco. Sinceramente, como muchos dicen, ¿dónde estaba la madre? La madre aquí estaba. Como estuvo el abuelito, el tío, y lo hemos analizado como familia, puede ser que yo no lo haya visto, ¿no? Pero a lo mejor el tío, a lo mejor nadie lo vio venir. Pero ¿sabes qué es lo más horroroso de esto? Que los padres de él sí lo sabían. Sí sabían que era una persona desequilibrada, digamos, mentalmente, porque hacía 5 años había intentado matar a la exnovia. Le había clavado un cuchillo en el cuello y a nada estuvo de que le llegara a la yugular, ¿no? Sabían que hacía un mes había adquirido un arma y que la mamá le pregunta y él dice que son de salva. O sea, estamos que si yo sé como madre que mi hijo no está bien emocionalmente, ni siquiera puede tener un tiraúle, ¿no? Yo creo el muchacho, supongo, que ya mostraba actitudes bastante inestables en su casa, porque aquí, al menos aquí se paraba y se ponía a llorar y a gritar Fernanda, Fernanda, y se quedaba horas en la puerta. A mí me llamaba mucho la atención porque no era, digamos, decía, pues en ese entonces él tenía 27 y Fernanda 21. A mí nunca me pareció esa relación, porque cuando Fernanda lo conoce ella tiene 19 y él tiene 25. Entiendo que él acaba de regresar a Mérida por la situación que tuvo hace 5 años y lo sacan del Mérida y lo mandan a Tulum. Fernanda estudiaba comunicación y entretenimiento y en ese entonces en Plaza Dominga era donde hacían los eventos y le toca a Fernanda ir entre los locatarios de allá a solicitar cortesías y es donde conoce a esta persona, ¿no? Esta persona fue el primer novio de Fernanda, el primer novio que trajo aquí. Y jamás, te digo, tuvo ninguna actitud que a mi parecer pudiera decir, esta persona es un psicópata, esta persona es un desequilibrado, no. Entiendo que los padres sí lo sabían, que incluyen a Fernanda, digamos, en esta situación, a una niña de solo 19 años, dejándole la estabilidad emocional de un hombre de 25, que ya había tenido antecedentes de agresión y que no estaba apto ni para tener una relación. Entonces, eso me impacta más porque te das cuenta de la falta de empatía. Si esa mujer se hubiera acercado a mí, si me hubiera dicho, si me hubiera avisado, su hijo estaría vivo y mi hija también. Porque yo no estoy diciendo que su hijo era menos importante que mi hija. Pero claro, definitivamente mi hija era una niña de casa, una niña normal, una niña pues que hacía todo lo normal de una niña. Yo llevaba y traía a Fernanda,
siempre estuve con ellos. Yo no fui una madre que los abandonó. Siempre estaban conmigo en mi coche, detrás, haciendo la tarea, mientras los llevaba a Bellas Artes, al fútbol. Claro. Entonces, la gente juzga y dice, y no sabe realmente la historia, ¿no? Y eso es lo que yo quiero, que sea empática, que nadie esté exento y que espero de verdad en Dios. Esto siente un precedente. Y si yo no hubiera gritado con todas mis fuerzas, hoy Fernanda sería la número 5. Y gracias a que hemos gritado, no solo yo, esta sociedad tan hermosa, tan empática, que ha hecho de verdad esta causa suya. Hay gente que ni siquiera me conoce. Me ha escrito cosas tan hermosas. He leído mensajes de hombres. Y sabes, entre todo este dolor, le agradezco a Dios que esta muerte tal vez no haya sido en vano, porque yo sí estoy viendo una revolución en esa manera de pensar, en esa conciencia incluso de hombres que aceptan que pudo ser su hermana, pudo ser su tía, pudo ser su madre. Y me duele que la autoridad no se pronuncie. Y me duele que yo no haya escuchado que vamos a hacer un programa o que vamos a hacer esto o que las vamos a poner en la agenda o nos vamos a reunir como un caso importante, como una situación grave que está pasando en Mérida. Y poder sentirnos seguras y garantizadas que al menos el gobierno va a hacer algo. ¿Y qué medidas vamos a tomar? ¿Y qué vamos a implementar? ¿Y qué vamos a hacer? Y siguen en el mismo silencio. Y yo me pregunto, ¿qué tenemos que hacer? También como las de México, tomar alguna institución, de verdad romper, quemar y gritar para que nos hagan caso, porque aún así no nos hacen caso. Dime, ¿para qué sirve una secretaría de mujeres? Porque antes de lo de Fernanda yo no escuchaba nada y después de Fernanda tampoco lo escuché. Entonces tenemos instituciones que según se dedican a fomentar y a difundir sobre la violencia, pero la violencia no solamente está en el sur, está también en el oriente, en el norte y en todos lados. Entonces no es pensar que porque sí, tal vez porque en las colonias del sur a lo mejor no tienen tantos estudios y no sé qué es lo que pensarán, pero no es así. Y la vivimos las mujeres, ahora sí que en todos los tipos. Es muy común escuchar, por ejemplo, si nos vamos por zonas, en el norte de la ciudad, donde están las mujeres de lana, es muy común que la violencia que ellas sufren es violencia económica, porque lo tienen todo, pero a la vez no tienen nada, porque el marido no les deja, pero ni 2 pesos en la cartera, y si quieren comprar un desodorante, le tienen que pedir al marido 15 pesos para ir a comprarlo. Eso es violencia, porque te están controlando, porque si no tienes dinero, a lo mejor no vas a tener esa facilidad para moverte, o mucho menos vas a pensar en dejar al marido, porque ¿de qué vas a vivir? ¿O de qué vas a comer? Si nos vamos en la parte del sur, tal vez ahí se manifieste un poco más la violencia física. Y así si nos vamos a lo mejor por diferentes zonas de la ciudad, vamos a encontrar esas manifestaciones de violencia. Pero ¿para qué buscamos sectorizar la violencia? Mejor busquemos erradicar la violencia. Efectivamente, prevenirla, educar, como y ciertamente algo dices. que me llama mucho la atención es ver que sí, la responsabilidad recae mucho en las mujeres, sobre todo cuando somos mamás, de educar a nuestros hijos. Pero a veces también los hombres se hacen a un lado de esa responsabilidad, porque es común escuchar que las mujeres somos quienes de alguna manera transmiten ese machismo a los hijos, y las conductas de ser un poquito más aguantadoras y de estar y de permanecer en situaciones de violencia a las hijas. Pero ¿y dónde queda la figura paterna, no? ¿Y dónde queda la figura del papá si está viendo que a lo mejor la mamá está educando con esos patrones? En realidad, la familia sigue siendo primordial, no es el hombre, no es la mujer, no. Si tienes hijos, es tu familia, es la familia que educa. Entonces,
¿dónde está el preocuparse no solamente por cómo crece el varón o por cómo crece nuestra mujercita, sino qué es lo que estos niños que están creciendo le van a dar a nuestra sociedad? Así es. En el caso de quien fuera la pareja de Fernanda, si los padres conocían la situación, era de empatía y por parte de la mamá tal vez de tener esa sororidad, de platicarlo con la familia de la novia. Esta problemática trae mi hijo, no quisiera que su hija saliera lastimada. Como mamá de un varón a lo mejor pudiera entender también que la mamá hubiera evitado que el corazón de su hijo se hubiera roto en pedazos, ¿no? Al finalizar la relación. Pero entonces tal vez eran buscar formas haciéndole saber a la familia acerca de la situación y de qué manera se podría llegar pues a un arreglo, a un consenso para que la relación pudiera darse de la mejor manera posible. Y ambas Efectivamente. partes estar siempre pues al pendiente, obviamente. Claro, así es, como dices tú, porque mira, ahora escucho también que ahí por donde vivían era el pan de todos los días, por decir, ¿no? Incluso Fernanda pues visitaba a esa familia de manera regular y incluso esta persona escucho que los encerraba y que gritaba y rompía cosas y cosas que de pronto te juro que me dejan a mí con mucho más dolor, porque aquí en mi casa eso no había. Él llegaba, llámale como el novio normal, se ponían a ver una película, cenaban, venía a comer. Entonces digo, ¿cómo es posible? Yo pienso que en la nobleza del corazón de mi hija, y como solemos ser muchas mujeres, nos damos por amor, ¿no? Y de pronto dices, no, es que pues a lo mejor le falta amor, ¿no? Entonces yo sí puedo con esta situación. Yo te puedo asegurar que Fernanda desconocía totalmente el grado de desequilibrio de esta persona. Yo tampoco me lo puedo imaginar. Cuando yo lo veía aquí en la puerta, porque Fernanda dijo el 3 de agosto ya no más, se ponía acá a llorar en la puerta, tenía yo que salir y decirle, Quique, por favor, vete a tu casa, dale espacio a Fernanda, que esté tranquila. Yo haz de cuenta aconsejándolo, perdón. No me parecía normal, pero tampoco te puedo decir que fuera una cosa que yo pensara que realmente iba a matar a Fernanda o que era un desequilibrado. Los padres sí. Y si así se ponía aquí, no me quiero imaginar cómo se ponía en casa, ¿no? Entonces, un mensajito, ¿sabes qué, Fernanda? Enrique está muy mal, hija, no te acerques a él, no lo sé, avísale a tu mamá. O localizarme por alguna red social, decir, señora, ¿sabe qué? Como dices tú, esa empatía. Y esa es la empatía que necesitamos incluso como mujeres. Porque te digo, incluso las mismas mujeres me han dicho un sinfín de cosas. A mí, a mi hija, sorprendente. Cuando lo que necesitamos es estar unidas, es tener más empatía, es cuidarnos, es no pensar, eso no me puede pasar a mí. ¿Qué me importa? Yo soy indiferente, ¿no? O sea, esto me pasó a mí, te puede pasar también a ti. Y hoy todas las acciones que estoy tomando, las estoy tomando por empatía, las estoy tomando por amor a esa madre, a esa hija, a esa amiga, a esa prima. Y tal vez lo que yo haga pueda ser un arroz entre todo lo que está mal, pero al menos voy a aportar un arroz, voy a hacer algo, porque no quiero que esto pase. Y es por eso que yo sí le pediría a toda la sociedad, así como somos empáticos y como estoy de verdad infinitamente agradecida, le mando bendiciones a todas esas personas, que seamos empáticos, que cuando veamos algo lo digamos, porque incluso esta persona tenía un perfil público
Incluso subía fotos con Fernanda. Y tú sabes que en este momento, en la edad que ellos tienen y con todas las redes sociales, ¿cómo va a ser posible que no haya habido uno que le dijera, Fernanda, ten cuidado? O sabe qué, señora, tenga cuidado. Esta persona ha hecho esto. Claro, te voy a decir, eso pasó hace 5 años. Fernanda en ese entonces tenía 14. Pues que iba a saber 5 años después cuando tenía 19, ¿no? Pero ahora te digo, sí pudimos hacer a lo mejor y podemos hacer mucho por todas las que nos quedan para evitar todo esto. Claro. Sociedad y gobierno tomando de veras medidas fuertes ante esto, incluso cambiando las leyes que están muy mal. O sea, a Fernanda la asesinan un jueves, ¿y sabes hasta cuándo puede recuperar su cuerpo? Hasta el sábado. Y es porque, mira, recurrí hasta la última persona para que pidan, para que supliquen, para que rueguen. Y dime, yo una persona que no conoce a nadie o que no sabe cómo desenvolverse y a quién pedir, eso no es justo. Hay cosas que de verdad que no son justas y que las sabes cuando estás en estos zapatos. Y porque estoy en estos zapatos no quiero que ninguna madre lo esté y que ninguna hija esté insegura. Y por eso comparto mi historia y por eso les digo, o sea, no, el príncipe encantador no puede ser un feminicida, hoy nos queda muy claro. Y sé que después de Fernanda también hubo una conferencia donde hablaban del psicópata y del sociópata, y eso es lo que hay que hacer, difundir, porque si yo hubiera visto esto, pues hubiera dicho, a lo mejor encaja en esto, a lo mejor encaja en esto, a lo mejor sí me puede hacer esto. Y es precisamente ese cambio y esa justicia que yo busco, esa transformación. Y además creo que hay mucho trabajo que hacer desde casa, ¿no? Así como las mamás o las hermanas o los familiares que están muy cerca de nuestros jóvenes, a veces se pueden dar cuenta cuando una mujer, o incluso, ¿por qué no decirlo?, algún hombre está sufriendo violencia por parte de su pareja, y tratar de aconsejarle y tratar de guiarlo para que solucione el conflicto de la mejor manera. También se da la otra parte, la parte de cuando tú sabes que tu hijo o tu hija son los que ejercen la violencia. Así es. Y también sería adecuado y apropiado que te acerques y le trates de brindar ayuda, porque probablemente algo está mal, algo está fallando con la persona y necesita a lo mejor algún tipo de orientación, a lo mejor platicar con algún psicólogo o tratar de resolver esa situación que le está generando ese actuar violento. Entonces, la familia sigue siendo base, y no hablo de familia de papá, mamá, hijos. Si eres mamá soltera, bueno, tú y tu hijo son familia. Si eres un papá que está solo con su hijo, tú y tu hijo son familia. Entonces, la familia sigue siendo prioritaria para poder, si no solucionar todos estos problemas de violencia, sí evitarlos. Sí, así es. Efectivamente tienes toda la razón. No es algo que nos involucra nada más por ser mujeres. Ciertamente, como lo dices, si yo tengo un hijo varón y estoy viendo que está ejerciendo violencia, es mi deber tratar de conducirlo a modificar esas actitudes, a llevarlo a terapia, a hacer. O sea, es cuando yo te hablo de un cambio radical en las cuestiones de educación, de empezar a formar a los niños y a las niñas sobre ese tema de violencia de género y empezar a cambiar las futuras generaciones para que podamos vivir, digamos, en una paz y en una tranquilidad y en una estabilidad emocional, tanto hombres como mujeres, respetando. No puede ser que siga habiendo tanta violencia y no solo en Mérida, lo ves en todo el país. O sea, mujeres que desaparecen, mujeres que son asesinadas de una manera terrible.
terrible, ¿no? Entonces sí es cuestión de educación, y cuestión de educación de hombres y mujeres. Y es una prioridad a lo que se tiene que dar, y también a una agenda que debe de estar dentro de las políticas públicas. Ya es importante, así como se quieren reelegir y así como que quieren hacer muchas cosas, realmente hacer algo de verdad, de fondo, para una sociedad mejor. O sea, no solo pensar en no te voy a cobrar las placas ahorita, ¿no? Sino que voy a hacer algo que transforme esta sociedad, esta manera de pensar, para que podamos vivir más en armonía, establecer programas que lleguen y que sean accesibles para todos, tanto en escuelas públicas como privadas, tanto en secundaria como en primaria como en preparatoria, para tratar de frenar y evitar estos índices de violencia que nos están rebasando terriblemente y que le cortan el sueño y las alas a muchas mujeres. En lo personal, la pérdida de Fernanda es una pérdida totalmente dolorosa, irreparable, que yo no sé ni cómo voy a vivir con esto, te lo juro. Pienso en Fernanda. Bueno, ese día la casa era un jardín, una niña con tanta luz. La tuvo presente Bellas Artes, su directora de jazz, Cristina Marcín, sus profesores, o sea, su generación de la preparatoria. Una niña tan querida, te digo, una niña de casa, o sea, es una pérdida para nosotros totalmente devastadora. Y creo que cada hija es importante en la casa de todos. Y eso es lo que no quiero. Que quiero evitar que una madre más tenga ese dolor de perder a una pequeña mujercita de solo 21 años. A punto de terminar su carrera, solo le faltaban 2 semestres, una niña sumamente trabajadora, luchando por sus sueños. Somos una familia que ha luchado, somos una familia trabajadora. Por eso te digo, perdón que sea repetitiva cuando dicen que era influencer, que tenía dinero. No, era una niña común y corriente, normal, que quería aportar a esta sociedad, que tenía mucho que dar. Y es por eso que yo pido justicia. Y pido esa justicia que no es en contra del que la asesinó, sino una justicia para todas, para las que no están, para las que están, en cuanto a que el gobierno se pronuncie, en cuanto a que al gobierno nos ponga en agenda, porque si no lo hace, lo que puede suceder es lo que está sucediendo en México, que se vayan acrecentando este tipo de feminicidios, que esas agresiones a las mujeres. Y te digo, ¿y qué va a pasar? Es la única manera que te escuchan, que quemes, que rompas, que destruyas, que pintes. Pareciera que en general en los estados de la República, y pues obviamente sin hacer excepción del nuestro, la sensibilidad no va con la política, porque, bueno, poniendo un ejemplo muy sencillo, cuando alguien es sensible a una situación, alguna problemática, tiende a ser empática, y esa empatía te hace actuar para ayudar. Pareciera que la política, el gobierno evita esa sensibilidad para no tener que actuar, porque el actuar le implica trabajar, y el trabajar implica también hacer la limpieza desde casa, porque tendrían que hacer una limpieza completa, porque ahorita nosotras estamos platicando de lo relacionado a Fernanda, pero es bien sabido que en altas esferas la trata de mujeres, bueno,
viene desde altos mandos, que es prácticamente su negocio personal y a eso se dedican. Entonces, ¿cómo van a hacer leyes que los perjudiquen? Mejor que el pueblo siga como está. Efectivamente. Triste, pero cierto. Entonces, sí necesitamos de esa sensibilidad, porque el día que nuestros gobernantes sean sensibles, a pesar de todo y en contra de todo, serán ellos los que hagan lo que beneficia al pueblo. Ciertamente así es. Y comparto esa opinión, ¿no? Efectivamente, de que en sí nos falta empatía, nos falta, al menos en Mérida, reconocer que tenemos un problema. Y eso es lo que no quieren, reconocer que tenemos un problema. Y ese problema es un problema de violencia. Y es un problema, como dices tú, que afecta a muchísimas mujeres en diferentes esferas y que tenemos que atender ya. Pues ya estamos prácticamente cerrando esta entrevista. Lisbeth, de verdad te agradecemos de corazón, porque sabemos que no ha de ser fácil, ¿no? el hacer esta mención, y te lo agradecemos profundamente, porque el ver que todo ese dolor lo estás transformando en aquella memoria de amor para Fernanda, para que Fernanda pueda ahora sí que ser conocida de otra manera, no por ser una más, sino por ser aquella mujer que generó a través de la mamá una serie de acciones que beneficiaron a mujeres, sí, pero también a muchos hombres, porque la violencia hacia nosotras las mujeres también afecta a ese sector. Así es. No, yo estoy muy agradecida de verdad contigo, con todos los medios que han venido acá a la casa para difundir todo esto. Yo te soy sincera, a veces siento que es Fernanda que desde el cielo mueve los hilos, ¿no? Porque ella era una luchadora de verdad incansable, porque no se ejerciera más violencia en contra de las mujeres, ¿no? Y muy agradecida con toda la sociedad también, y pues no tengo palabras de verdad para agradecerle su tiempo y su apoyo de acompañarme en este camino. Hoy nos falta nos falta Fernanda, pero la falta de esta mujer tan increíble nos viene a recordar que el amor no mata. Así que si tienes algún tipo de problemática, si tienes dudas con respecto a los temas de violencia y demás, te invitamos también para que nos sigas en el portal. Nos vamos a encargar de estar subiendo también cápsulas relacionadas a esto, porque pues es importante, ¿no?, el acercar la información, porque la información siempre nos va a ayudar, siempre nos va a aportar, y además siempre puede ser una luz en la oscuridad de alguna otra persona. Muchísimas gracias por aceptarnos en tu casa. Nosotros somos Acontecimiento Yucatán.